Bueno, el día de hoy trataremos un tema que afectó al Perú en la época de 1991 y que aún queda pendiente. Hablamos de la pandemia del cólera que estalló en los años 90 y cómo cambió en la forma de ver la salud pública. Sobre este detalle tenemos a Saye, quien nos tocará el siguiente tema sobre el origen y la magnitud de la crisis en 1991. Para entender la magnitud, debemos volver a febrero de 1991. Aunque se especula un origen en Asia, el foco real estalló en Chimbote y en el norte Chico. En menos de una semana, los infectados superaron los 3.000 en Lima y Callao. Lo más importante fue que de todos los casos de cólera registrados en Latinoamérica en esa época, el 60% corresponde al Perú. Fuimos, lamentablemente, el epicentro de la región en medio de un contexto social ya golpeado por el terrorismo. Esas cifras son alarmantes, pero ¿qué pasa dentro de los hospitales? Para explicarnos sobre la naturaleza de la enfermedad y el colapso sanitario, recibimos a Yanela, que nos va a explicar un poco más sobre el tema. Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre el cólera. El cólera es causado por la bacteria Vibrio cholerae, que puede provocar diarrea severa y deshidratación rápida, que puede ser mortal en pocas horas. En 1991, habían hospitales sin infraestructura, no contaban con el personal adecuado y, lo más grave, sin sales hidratantes ni suero. Hoy en día la medicina ha evolucionado radicalmente con pruebas de PCR y vigilancia genómica, pero en aquel entonces no contaban con los servicios básicos de agua ni desagüe. Hizo que el virus se propagara como reguero de pólvora. Gracias. La crisis sanitaria trajo consigo un miedo que paralizó al país. Ahora hablaremos sobre el impacto económico y la crisis del pescado. De este tema hablará Miguel. Hace más de 3 décadas, el Perú vivió uno de los momentos más dolorosos de su historia, la epidemia del cólera de 1991. Miles de familias quedaron marcadas por el miedo, la enfermedad y la pérdida de seres queridos. Mientras el país ya luchaba contra la pobreza y la crisis económica, el cólera golpeó con más fuerza las calles, hospitales y hogares peruanos. Las exportaciones cayeron, el turismo desapareció y la desesperanza parecía crecer cada día. Sin embargo, en medio del dolor también nació la solidaridad y la valentía de un pueblo que no se rindió. Ahora veamos cómo esta tragedia no solo afectó la salud de miles de peruanos, sino también el corazón y la economía de toda una nación. Tomando al Perú como país que sufrió graves consecuencias económicas debido a la enfermedad del cólera, hoy apreciaremos algunos datos. Por ejemplo, se perdieron 300 millones de dólares por exportación de alimentos. También la OMS manifestó que habían pérdidas económicas que superaban los 100.000 millones de dólares por las restricciones internacionales a productos peruanos y por la caída del turismo. Eso también hace que los productos de exportación caigan abismalmente, trayendo consecuencias en la población porque no había empleos. Así también, los productos que se exportaban sufren unos golpes muy fuertes en la exportación. Ejemplo, mariscos y harina de pescado pierden una exportación de 2 millones de dólares. Los espárragos, ajos y la trucha congelada sufren 1 millón de dólares en pérdida de exportación. Y los productos enlatados, cuya proyección de ganancia era de 35,8 millones de dólares, también se ven en pérdida. Otra de las áreas que fue golpeada muy fuerte por esta enfermedad fue la parte del turismo.
Hasta 1988, el Perú recibía 320.000 turistas extranjeros, pero debido a esta enfermedad y al problema sanitario, el 70% de esos extranjeros dejaron de visitar nuestro país. No éramos un lugar con seguridad sanitaria. Por otro lado, esta enfermedad no solo maltrató al país, también desnudó una realidad, la precaria atención hospitalar, que a pesar del tiempo y lo vivido, años más tarde con el COVID-19, nos muestra que no se ha hecho nada para mejorar este asunto tan importante. Lamentablemente, la OMS señala de que 270.000 casos de cólera fueron registrados y se dieron más de 2.500 muertes en el Perú debido a esta enfermedad. Fue un aislamiento total, pero no podemos olvidar el entorno natural. Ahora, para hablarnos sobre los factores ambientales y el cambio climático, escuchamos a Kiara. Es fundamental saber que los cambios de temperatura y eventos como el Niño alteran los patógenos en el agua. Las inundaciones y sequías destruyen cosechas causando malnutrición, y una población malnutrida es mucho menos resistente a las bacterias. Hoy usamos imágenes satelitales para anticipar brotes, entendiendo que proteger nuestros ecosistemas funciona como una vacuna ambiental contra futuras crisis. Finalmente, después de tantas lecciones aprendidas, ¿cuál es el camino a seguir? Para cerrar con las alternativas de solución y el llamado a la acción, tenemos a Tatiana que nos hablará un poco más sobre el tema. Bueno, para que el cólera sea solo un recuerdo, la clave es el enfoque WASH, agua, saneamiento e higiene. A nivel personal, el lavado de manos y el consumo de agua segura son vitales, pero a nivel comunitario, necesitamos que el Estado invierta en infraestructura real para que nadie se quede atrás. La meta mundial es reducir las muertes por cólera en un 90% para el año 2030. Por eso mismo quiero decir que es momento de actuar para que una enfermedad del siglo XIX no nos siga quitando vidas en el siglo XXI. Muchas gracias.